Bueno, vamos a comenzar entonces con esta clase. La idea es ir sumando algunos encuentros virtuales, ya que ustedes por ahí tienen lo que es la parte de, en el caso de ustedes están gastronomía y ciencias políticas, que al exceder la cantidad son casi 20 en total, no se puede hacer la presencialidad, entonces bueno, se optó por esta modalidad virtual, y la idea es ir haciendo algunos trabajos prácticos. eh, por ahí es la única vez que ven esta materia o algo de informática en las carreras, entonces bueno, voy a hacer un poquito una introducción e ir viendo algunos conceptos prácticos que por ahí tengan en el día a día, y por ahí bueno, si hay dudas ir evacuándolas y demás. Entonces, bueno, acá vamos a repasar un poquito lo que es la documentación. Los trabajos prácticos en general estuvieron bastante bien, o sea, lograron el objetivo de ¿cómo es? De entender, o sea, cómo realizarlo y demás. Así que, bueno, en general estuvo bastante bien la realización de los trabajos prácticos. Por ahí, bueno, cuando hay que hacer correcciones, eh, si realmente faltó algo en el trabajo práctico, yo los pongo en modalidad de reentrega, y si no, bueno, por ahí normalmente, o sea, pueden ir haciendo alguna consulta y ya después lo suben y lo van corrigiendo. Pero en general estaba bien. Alguna acotación, bueno, que estuvimos trabajando ahí con el administrador de tareas, vieron que ellos en uno de los trabajos prácticos les hacía ejecutar el administrador de tareas. En la solapa de rendimiento, acá es donde van a encontrar mucha información por ahí ustedes útiles que les va a servir en el día a día. Esto por defecto, acá yo le doy un clic derecho, cambiar gráfico a uso general. Ustedes en las impresiones de pantalla normalmente van a ver de esta manera el gráfico, donde en este caso, bueno, tiene dos núcleos, es doble núcleo el procesador, en un Intel Core i7 de dos núcleos y cuatro procesadores lógicos. Y si lo van a ver con la comparativa de los gráficos que hicieron con la aplicación Wi-Fi Analyzer, bueno, la otra aplicación que sacaba gráficos de lo que es la parte de los Android, van a ver que por ahí ese programita les marca todos los procesadores eh, lógicos que tiene. Así como yo acá tengo cuatro procesadores lógicos, en los celulares, bueno, también les va a aparecer directamente todos los procesadores en la gráfica. Entonces, para yo ver todos los procesadores lógicos de la computadora, le doy clic derecho, cambiar gráfico a procesadores lógicos. O sea, tengo que seleccionar esta opción. Entonces, cuando ustedes hagan ese cambio, ahí van a ver los cuatro procesadores lógicos como es en este caso. O sea, donde yo veo que tengo dos núcleos y cuatro procesadores lógicos. Otra acotación por ahí interesante, por ahí para resaltar acá en la parte del disco, el disco rígido, acá hay una característica que dice SSD. No recuerdo ver en la documentación si estaba especificada por ahí la diferencia entre nosotros hoy por hoy, cuando vamos a comprar una computadora, puede que esta computadora venga con lo que es HDD, que serían los discos, los discos rígidos mecánicos, que el funcionamiento tienen un motor con un plato y un cabezal que va leyendo la información. Y después lo que es la parte de SSD son discos de estado sólido, eh,
que nos permiten, es como si fuera un pendrive grande, en definitiva. Esperen que se me colgó acá el zoom. Ahí está. Se me había colgado el zoom, no me salía del zoom. Entonces, en este caso dice SSD, que sería un disco de estado sólido, que sería el equivalente a como si fuera un pendrive grande, pero dentro de la computadora. Y después en el trabajo práctico, ahí en el segundo trabajo práctico, donde hacen una comparativa con lo que es celulares, los celulares usan también un disco de estado sólido, que es una memoria del tipo eMMC. Acá les voy a mostrar una imagen, que son de este formato. Si uno lo viera adentro, es como si fuera un disco de estado sólido, pero soldado sobre la placa. Entonces, normalmente, bueno, ese es el inconveniente frente al disco de estado sólido en una computadora. Cuando yo tengo una computadora, este disco de estado sólido se puede cambiar. Yo puedo ir a uno de mayor capacidad. Este tiene 239 GB, como dice acá. En cambio, los celulares, si yo tuviera que hacer un upgrade, o sea, pasarme a un disco eMMC de mayor capacidad, o sea, lo único que se puede hacer es con una microsoldadura electrónica, porque esto ya es microsoldadura. Entonces, bueno, no cualquiera hace ese trabajo y bueno, lleva, o sea, de soldar este integrado, soldar el nuevo y bueno, configurarlo y demás. Entonces, normalmente por eso que uno cuando compra un celular también está acotado en lo que es la capacidad que tiene el celular de crecimiento. Entonces no es tan sencillo. Después, bueno, el resto de la parte de los trabajos prácticos estuvieron bien entendidos. Vamos a repasar acá rápido este PDF, que es el que tienen con el que fueron trabajando. La idea es, bueno, en este PDF vemos toda la mayor parte de la documentación y vamos a ir haciendo trabajos prácticos de investigación y a su vez leyendo un poco de esta información. Bueno, acá arranca con un poquito de lo que es historia de la computación, donde en los orígenes se usaban los ábacos para hacer los cálculos tipo de contabilidad, o sea, ir contando cuando la gente vendía ganado, vendía granos y demás. Bueno, iba contabilizando con este tipo de instrumentos primarios. Después, cuando con Blas Pascal se inventó todo lo que es la parte de las primeras calculadoras, porque en este caso serían más calculadoras del tipo mecánicas. Iban haciendo todos los cálculos de manera mecánica. Charles Babbage era un profesor matemático donde también incursionó en la idea de estas calculadoras o sistemas de cálculo iniciales que hacían todo de manera mecánica. Después por acá aparece un poquito en los principios de la computación se utilizaban esta serie de tarjetas microperforadas. Esas perforaciones hacían lo que sería hoy en día, o sea, ingresar datos a los sistemas de cómputos. Entonces, las tarjetas estas microperforadas lo que tenían era una serie de el equivalente a ceros y unos que hoy utilizamos en las computadoras, que son los datos binarios, para ingresar la información. Después, bueno, las primeras computadoras, donde acá ya se empezaba a utilizar lo que es la parte de electricidad con válvulas de vacío, donde eran computadoras muy grandes que ocupaban mucho espacio, tenían mucho calentamiento, esas válvulas de vacío se podían quemar muy fácil, de una manera muy, muy fácil, se necesitaban muchos operadores para trabajar. Y después, bueno, ya apareció lo que es la parte de la computadora, como hoy en día
lo conocemos, cuando empezó la electrónica, con todo lo que es la parte del sistema de cómputo. Básicamente una computadora, como dice acá, es un mecanismo capaz de manipular datos. Hay muchas veces que se hace una analogía con una caja negra, donde yo necesito hacer un cálculo, lo ingreso en esa caja negra, la caja negra lo procesa y me devuelve una información. Entonces, eso sería el poder computacional que por ahí tiene una computadora. Se vale de instrucciones programadas, como dice acá, que son las famosas aplicaciones. Ustedes por ahí, bueno, en lo que es Windows van a reconocer aplicaciones como el Office, como el navegador Chrome, calculadoras si utilizan. Dentro de la suite de Office, bueno, tenemos toda la suite completa de lo que es procesador de texto para escribir documentos. Van a tener planilla de cálculo. No sé si por ahí han utilizado lo que es planilla de cálculo, el Excel. No, 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 yo Bueno, no. sí, bueno, básicamente es, a ver, les voy a mostrar un ejemplo. Esto sería el Excel, una planilla de cálculo, donde yo puedo ir teniendo, por ejemplo, hoy es 24 del 4. No sé el resto si ha utilizado planillas de cálculo. No, no, yo no. Las planillas de cálculo, bueno, ustedes en gastronomía por ahí le pueden dar un uso bastante importante, por ejemplo, para ir llevando los gastos. eh, Supónganse, si yo tengo que hacer un presupuesto, tengo que hacer un control de gastos diarios, bueno, ciencias políticas por ahí también, si necesitan usar cálculo de gastos mensuales y demás, les puede servir, o sea, pueden encontrar mucha utilidad acá. Donde yo acá, bueno, esto básicamente las planillas de cálculo se dividen en filas y en columnas, y yo acá voy poniendo, supónganse que el 24 de abril hoy gasté, no sé, 2.500 pesos. Y acá, bueno, tengo la posibilidad de ponerlo que es en formato de contabilidad. Automáticamente ya me agrega el símbolo de pesos, y acá yo acá arriba, en la barra de fórmulas, veo el 2500. Vamos a suponer que yo acá tengo el cuadradito negro, ese no sé si lo alcanzan a ver, que cuando yo arrimo al mouse, ahí cambia el cursor a modo puntero. Entonces yo ahí puedo arrastrar y en este caso, bueno, me hizo una serie de días, es como que me fue incrementando los días. Sí. Tiene muchas de esas funcionalidades, o sea, cuando quieran investigar, entonces vamos a suponer que el segundo día yo gasté 3.100 pesos, vamos a suponer, y acá yo voy a copiar el formato, acá hay un pincelito que es para copiar el formato, y lo voy a pegar en todas estas columnas para que ya adopte el formato de número. Vamos a suponer que el 26 de abril yo gasté también 2.000 pesos, le doy Enter, siempre me voy manejando con las teclas del cursor, arriba, a la derecha, izquierda, abajo, y el Enter utilizo mucho. El 27 de abril vamos a suponer que yo gasté 1.800 pesos. Acá, bueno, está futuro. Acá yo tengo 2.300. A ver, está entrando alguien más. Un segundito que ya lo apruebo. Julia sabe. Dame un segundito. ¿Cómo anda, Julia? Bien. Bueno, acá les estaba, recién arrancamos un poquito ahí con la charla, un poco de introducción, leyendo un poquito
o repasando lo que es el PDF, les consultaba, bueno, les decía que en Windows, normalmente en las PC, en las notebooks o las PCs cuando tengan, no en celulares, por ahí no tanto, pero viene lo que es la suite de Office, que tiene como parte principal, o sea, lo que normalmente utilizan es el Word para escribir documentos, y le estaba mostrando lo que es el Excel, que es la planilla de cálculo, que en el caso de ustedes en gastronomía les podría servir como una herramienta para llevar control de gastos, por ejemplo, mensuales. Entonces, acá estoy ingresando, bueno, ingresé las fechas y estoy ingresando gastos diarios. Vamos a suponer que acá gasté 1.200 pesos y acá 3.400 pesos. Esto por defecto lo vamos a hacer medio rápido, pero yo acá tengo formatos. Esto también puede variar en lo que es la versión de Excel que estén utilizando. Ahí está, Pamela está ingresando. ¿Cómo andas, Pamela? Esto acá yo le puedo cambiar el formato, porque ahí está en fecha corta, y vamos a suponer que yo quiero fecha larga. Entonces ahí automáticamente ya no solamente me dice el día, o sea, arriba van a ver que el valor es 24 del 4 del 2021, pero el formato es distinto. ¿Por qué? Porque el formato ya me está autocompletando, no solamente con el número del día, sino también el día de la semana. Entonces esto también está interesante, porque yo digo, bueno, a ver, el 29, ¿qué era? ¿Jueves o sábado? Bueno, tengo que ir a mirar a lo que sería acá la parte del calendario. Entonces, para no buscarlo ahí, saber qué, yo puedo cambiar el formato a fecha larga, por ejemplo. Y acá, si yo cambio el cursor ahí y lo continúo, ya continúa con el mes siguiente. Entonces, yo ya sé que acá, bueno, cambió de mes. Entonces, vamos a suponer que yo hice los gastos diarios y yo quiero acá tener un total. Entonces, yo acá me voy a venir, hay un botón de sumatoria donde me dice, bueno, ¿de dónde a dónde querés sumar? Y yo pinto, hago un clic acá y arrastro, no suelto el clic y lo suelto acá. Y ahí le doy Enter. Entonces ahí automáticamente me hizo esa sumatoria, y yo sé que desde el sábado 24 al viernes 30 gasté 16.300 pesos, por ejemplo. Entonces, y acá si yo quiero separar un poco cuando arranca mayo, le doy clic derecho acá sobre la fila, le doy insertar e inserto un espacio. Vamos a suponer que yo quiero diferenciar, entonces tener lo que serían los gastos mensuales. Bueno, para esto serviría lo que es Excel. Para hacer este tipo de cálculos, ya les digo, la aplicación es muy variada para llevar control de gastos diarios, para ver entrada, salida, bueno, en lo que es gastronomía, por ahí llevar el tema de control de proveedores, el control de clientes. Yo acá se maneja con una serie de hojas acá abajo, entonces yo le puedo dar doble clic y acá ponerle gastos, por ejemplo. Y después agregar una nueva que sea para proveedores. Entonces, yo acá voy teniendo un control de gastos y de los proveedores. Cuando me traen mercadería y después cuando me vienen a cobrar, yo digo, ah, sí, estaba acá. El Excel también lo pueden utilizar en celular, entonces no es solamente que yo lo puedo usar en PC, sino que la idea es esto, bueno, dentro de lo que es la suite de Office 365, ahora ya le llama Microsoft, que sería un Office en la nube. Ya la idea es que, bueno, yo este Excel yo lo puedo grabar acá localmente, por ejemplo en este caso. Entonces directamente después lo voy editando en la nube. Esto no solamente lo puedo hacer con lo que es Office, sino bueno, también acá en las herramientas de Google, por acá ya también va a aparecer, si yo busco,
Este sería serían los documentos de Google en la nube. Esto sería el equivalente al Word, esto sería el equivalente al Excel, esto sería el equivalente al PowerPoint, que PowerPoint no sé si alguna vez utilizaron, es para hacer presentaciones. Esos serían los más comunes utilizados dentro de lo que es la parte de la suite de Office. Después por ahí acá en Classroom, Jamboard, ya son más herramientas orientadas Hangout, que es lo que sería el Google Meet, ya está más orientado a lo que es escuela. En escuela se usa lo que es Google Classroom. Google Keep es para anotaciones. Esto también está interesante para tener anotaciones sincronizadas con los celulares. Bueno, el clásico YouTube, Google Map para buscar en Google Map, el Gmail para el correo, el Google Meet para esto, para la videoconferencia que estamos teniendo en este caso. Contactos, bueno, para administrar los contactos por ahí está más pensado en si yo quiero administrar desde la PC los contactos de que están sincronizados con el celular. Google Drive, donde yo almaceno, sería como un equivalente a un disco rígido en la nube. Google Calendar para un calendario, para llevar tareas por hacer y demás. Entonces, hay un montón de herramientas. Google Fotos para sincronizar las fotos de los celulares con la nube. Entonces, ante qué sé yo, se me moja el celular, se me rompe, yo ya sé que lo tengo sincronizado con la nube y hay un backup, hay un resguardo en la nube. Entonces, si se me rompe el celular o lo pierdo, me lo roban, bueno, cualquiera de esas cuestiones que tenga, bueno, yo puedo tener una copia de seguridad en la nube. Entonces, bueno, eso sería Excel. Y PowerPoint, que se los mencioné así por arriba, también es para hacer presentaciones, pero el Excel, como les decía, es una herramienta muy útil que le pueden sacar mucho el jugo para el día a día, para el manejo. Entonces, volviendo al PDF, estábamos en lo que es la parte de las aplicaciones. Aplicaciones de celular, bueno, también, o sea, tienen, por ahí ustedes van en el día a día, cada uno va buscando las aplicaciones que uno necesite, que le sean más útiles en el día a día. Entonces, bueno, uno va instalando o desinstalando aplicaciones de acuerdo a lo que uno necesite. Todas estas aplicaciones van a ser capaces de, como dice acá, resolver, aceptar datos de entrada, procesarlos. Cuando hablamos de un celular, bueno, prácticamente el comportamiento es bastante similar a una computadora, o sea, procesa información y devuelve esa información en formato de salida, como menciona acá. Tanto una computadora como un celular ya prácticamente hoy en día, la única diferencia es que por ahí, bueno, el celular para operaciones muy complejas tiene que tener mucho más procesamiento, que eso lo vamos a encontrar en los celulares de gama alta. Esto también a medida que la tecnología va avanzando y la electrónica va avanzando, bueno, cada vez se van haciendo más económicos lo que es la parte de hardware, que sería la parte dura, que sería la parte física, la electrónica, y después tenemos lo que es la parte de software, que sería la parte blanda o relacionado a aplicaciones. Entonces, a lo largo de la historia, las aplicaciones como que van pidiendo más y más hardware para poder procesar. Y ya hoy en día estamos en una etapa donde por ahí el hardware ya está muy avanzado, avanzó bastante, por lo menos en lo que es computadoras de escritorio o notebook, está muy avanzado el hardware, ya prácticamente nosotros tenemos mucho poder de cómputo. En lo que es celulares, bueno, de a poco también se va incrementando la capacidad de procesamiento y el software siempre le van agregando más y más funcionalidades.
Como ven que hay mucho hardware ocioso, los programadores van haciendo aplicaciones que utilicen mucho más la parte del hardware subyacente. A futuro, bueno, quizás como viene la mano, bueno, para muchas aplicaciones comunes, quizás la computadora, como quizás ustedes tienen notebook en la casa de ustedes, que por ahí tienen la ventaja de que yo la puedo llevar de un lado a otro. Pero bueno, prácticamente los celulares de alta gama ya están empezando a reemplazar quizás a las computadoras en muchos ámbitos. Y bueno, no sería una locura decir, bueno, de que de acá a unos años ya prácticamente quizás uno diga, bueno, me compro un celular de alta gama en vez de tener una computadora y bueno, después tengo que ver cómo yo logro mandar lo que es la pantalla, que normalmente, bueno, para estar trabajando muchas horas frente a una pantalla un celular a uno lo mata, le desgasta la vista, entonces la idea, lo que yo tengo que lograr es tener una visualización en un monitor mucho más grande, tener la capacidad de poder ingresar desde teclado y un mouse. Entonces, después lo que es el procesamiento, bueno, prácticamente creo que Samsung tienen lo que es la parte de DeX, que este es de Dell, pero bueno, esta sería más o menos la idea donde yo conecto por el celular, lo conecto al USB tipo C y tengo salida para lo que es USB, HDMI. Esperen que me fijo acá a ver qué tiene salidas. HDMI 4K a 30 Hz. Entonces, bueno, la idea es no todos los modelos, por eso acá figuran los modelos de alta gama, no todos son posibles. Pero bueno, básicamente esto me permite un puerto USB 3.0, una salida de puerto USB 3.0 y el puerto de... Entonces en este puerto USB 3.0 yo puedo enchufar desde pendrive hasta teclado hasta mouse. Entonces con esto yo más o menos haría la funcionalidad de una computadora, pero simplemente usando el poder de cómputos de una notebook. Clasificación, bueno, según los datos que procesan, el tamaño y el tipo de problemas que resuelven. Acá hay dos grandes grupos, analógicas, digitales e híbridas, que serían cuando son digitales analógicas. Analógica es cuando, bueno, básicamente es como una balanza de aguja donde prácticamente procesa una señal analógica y determina el peso de un objeto. Digitales, bueno, sería una computadora. Híbrida sería cuando tiene un mix de los dos, cuando trabajan con información digital o analógica. A ver si no me acuerdo, déjenme buscar a ver si tengo. Acá tengo un PDF que habla sobre información digital y analógica. Este se los voy a subir. Bueno, básicamente cuando yo tengo estos muestreos sería una información analógica. Una información analógica es como, por ejemplo, la voz humana, donde son ondas que van variando a lo largo del tiempo. Esto sería el tiempo, acá creo que ahí aparece la T del tiempo, y esto sería la intensidad. Esto que se grafica acá es la intensidad de la señal. Entonces, la señal analógica
va variando a lo largo del tiempo en una frecuencia determinada. Entonces, cuando nosotros hablamos de dispositivos que trabajan con información analógica, periféricos, hablando de una computadora, tenemos el micrófono, porque va a tomar la voz analógica y la va a transformar en digital, el parlante, que va a tomar información digital cuando venga de la computadora y lo transforma en analógica, o sea, sería el proceso inverso. Y acá en el gráfico que está a la derecha es cómo hace la computadora para representar, porque la computadora trabaja con dos valores, ceros y uno, dos valores discretos, y de esta manera hace una equivalencia entre lo que sería el 0 y 1 y convierte lo que era una señal analógica inicialmente en una señal digital. Esto en la señal digital es lo que interpreta la computadora y la señal analógica es lo que encontramos, bueno, en el mundo exterior. Entonces, yo de alguna manera tengo que lograr convertir esa señal analógica en una señal digital para que pueda yo almacenarlo, no sé, en un pendrive, en el disco rígido, transmitirlo a través de internet. Cuando hablamos de esa información es totalmente digital. Entonces yo tengo que convertir en algún momento esa información analógica en lo que es información digital. Y ahí es donde trabajan, o sea, lo que sería una computadora híbrida, una notebook sería un sistema híbrido porque, bueno, trabaja internamente como de forma digital, pero yo si le conecto un parlante me va a sacar información analógica. Si yo le conecto un micrófono, bueno, y grabo esa videoconferencia, ese audio, lo va a estar convirtiendo a digital. Que digital es lo que trabaja internamente en la electrónica. Después hay una característica de acuerdo al tamaño. Mainframe, que son grandes computadoras, que estos se alojan en los centros de cómputos. Por ahí, bueno, no sé si estos son los que se llaman racks. Ustedes son, no estaba en gastronomía y ciencias políticas. Por ahí los que profesoran en tecnología tienen un poco más visto el tema de los racks, porque por ahí en las escuelas se pone un rack con sistemas de comunicación y demás. Entonces por ahí quizá alguna vez han visto racks. Pero bueno, básicamente los mainframes serían computadoras súper grandes, de gran procesamiento, donde el normal de la gente por ahí no es que uno tiene en la casa una supercomputadora, sino bueno, están en centros de cómputos, en edificios dedicados para eso. Microcomputadora sería el segmento donde nosotros tenemos en nuestra casa, ya sea la PC de escritorio o una notebook. Y después supercomputadora, por ahí, bueno, ya son computadoras de gran poder de cálculo, que se utilizan para cálculos atmosféricos, de población, biológicos, cálculos de petróleo, bueno, explotación de petróleo, donde básicamente son cálculos muy intensivos y son equipamientos que se dedican pura y exclusivamente a eso. Acá la parte de circuitos integrados, bueno, básicamente esto cuando en un principio veíamos que, bueno, habíamos llegado hasta la válvula de vacío. Después, bueno, ya la válvula de vacío y estábamos utilizando electricidad para lo que es el cálculo. Y después apareció la electrónica con los circuitos integrados, que básicamente era poner en una cápsula pequeña muchos circuitos electrónicos, integrar muchos circuitos, y después, bueno, con la evolución de la electrónica se logró meter mayor y mayor cantidad de circuitos con el paso de los años dentro de una misma cápsula. Entonces, bueno, hoy en día en la electrónica moderna es como que tenemos chips, a esto se le llama chips electrónicos, donde yo tengo mucha capacidad de procesamiento comparado con los chips de hace años atrás. Acá, bueno, creo que no lo menciona, pero bueno, hay dos, a ver, hardware.
dentro de lo que es el hardware hay dos grandes familias para que tengan en cuenta, que son las familias CISC y RISC. Más que nada se las menciono. RISC sería la electrónica que se utiliza en los celulares, en las tablets, que vieron que no usan ventiladores para refrigeración, sino que usan una refrigeración pasiva, se le llama. ¿Cómo es eso? Bueno, tienen disipadores de metal, de aluminio, con aletas que básicamente lo que hacen es tratar de liberar el calor a través de ese aluminio. Ustedes, bueno, que usan celulares, les habrá pasado que a veces tocan el celular atrás, en la parte de atrás, y está bastante caliente. Bueno, eso es justamente porque el celular, la electrónica, necesita disipar, o sea, evacuar el calor de alguna manera. Y en este caso, si la carcasa es metálica, se calienta porque está sacando todo ese calor que tiene la electrónica adentro. Pero así todo, lo que es la parte de RISC no utiliza ventiladores. Por el otro lado, CISC, que es la tecnología que se usa en las notebooks, en las computadoras de escritorio, eso sí utiliza una refrigeración activa. En este caso se llama activa porque yo necesito ventiladores o coolers. Las notebooks son ventiladores súper pequeños, incluso hay notebooks que prácticamente ni se sienten los ventiladores, son bastante silenciosos. Y vieron que incluso las Ultrabook, que sería la categoría dentro de lo que es la familia de notebook, pero que son súper finitas, súper chatitas, esas prácticamente no tienen mucho espacio como para meter un ventilador. Pero así todo, bueno, los fabricantes se las ingenian como para poder meter un ventilador ahí adentro y refrigerar, o sea, sacar de manera activa ese calor, que ingrese aire fresco y de esa manera ir ventilando o enfriando los componentes. Porque los componentes levantan calor. Eso no hay mucho con qué darle a eso. Hardware entonces sería todo lo que es la parte física, la electrónica de una computadora. Acá tenemos lo primero que es el CPU, que el CPU sería el chip principal que hace el procesamiento. Vamos a buscar un Core i7, qué sé yo. Vamos, ya les muestro de paso. Este sería un procesador de computadora, un Core i7. Esto ya sería de Intel, es la fábrica. Core i7, bueno, ya son de los últimos modelos de procesador. Entonces calculen que yo acá, no, está bien, tengo un Core i7, 9700, que tiene 8 núcleos y bueno, esta es la velocidad con la que trabaja. Y tiene gráfica integrada. No sé si alguna vez, bueno, vieron que en el tema de los juegos, los últimos juegos, hay muchos que utilizan placas de video dedicadas. No sé si alguna vez sintieron nombrar o bueno, lo que es la parte de los gamers, las personas que se dedican a juegos, normalmente utilizan este tipo de placa. Bueno, quizás no es que es tan cara, pero de este estilo un poquito más económicas para correr los videos de última generación. Esta sería una placa integrada, o sea que se pone dentro de la computadora y que ahí aparece, sí, puedo mostrar, un cooler, un ventilador también. ¿Por qué? Porque estas placas son de video, se hacen cálculo de video integradas y que, bueno, generan mucho calor. Para eso tienen ese cooler. Entonces, este procesador, por ejemplo, acá dice que tiene gráfica integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que acá dentro tiene un chip,
en el chip tiene una partecita que se dedica, es como si fuera una placa de video. No va a tener la misma performance que una de estas, que una de estas placas, pero yo ya comprando el microprocesador ya tengo una gráfica integrada y no tengo que gastar en una gráfica externa. Bueno, acá no tiene muchas características, pero no habla de la... Habría que buscar en lo que es el fabricante. A ver si acá dice la gráfica que tiene. Esta sería la gráfica que tiene. Entonces, bueno, después habría que hacer una comparativa a ver qué tan buena es esa gráfica, si me sirve o no me sirve para juegos, por ejemplo. Pero bueno, básicamente el procesador es como que tiene todo integrado. Entonces, eso es el CPU. Eso acuérdense que el CPU es la unidad central de proceso, que es ese chip que va dentro de la computadora o en el celular. Todos los dispositivos que tengan procesamiento llevan un CPU, una unidad central de procesamiento, que es donde se procesa todo. Déjenme ver un cachito. Sí. Bueno, más adelante viene lo que es la memoria RAM, que es otro de los componentes fundamentales que, bueno, ustedes estuvieron haciendo trabajos prácticos relacionados a lo que es memoria RAM. Dispositivos de entrada, bueno, ya algo más o menos estuvimos hablando. Cuando hablo de dispositivos, por ejemplo, el teclado es un dispositivo de entrada porque yo tecleo y todas esas órdenes llegan a la computadora. El mouse es de entrada también, muevo el mouse, llega esa información a la computadora. El monitor es un dispositivo de salida, porque algo que procesa la computadora me lo muestra por pantalla. Entonces hace una salida. Y así sucesivamente por acá aparece el micrófono, entrada hacia la computadora. El escáner que por ahí, bueno, si alguno tiene alguna de esas impresoras que son all-in-one, que tienen toda integrada, bueno, van a ver que tiene un escáner que básicamente me sirve para digitalizar fotos. Multifunción. Esta es multifunción. Básicamente acá arriba, bueno, no hay ninguna foto con la tapa abierta, pero en esa tapa, perdón, yo levanto la tapa, pongo una imagen y la escaneo. Ya hoy en día, por ahí, bueno, en vez de ir a esto, la gente por ahí saca una foto con el celular y directamente, bueno, se envía la foto por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces, bueno, ya es como que esto a futuro, también la parte del escáner es como que va a dejar de tener mucho sentido, porque ya los celulares prácticamente tienen esa capacidad. Pero bueno, así todo este escáner es mucho mejor porque ustedes calculen que acá tienen es un escáner de cama que se llama, porque yo apoyo la imagen ahí, no se va a mover y me la va a escanear perfecto. En cambio, cuando yo tengo que sacar una foto con el celular y tengo que andar enfocando, tengo que ver el tema de los brillos, de las luces. Si tengo una luz de arriba que me ilumina mucho la foto, me va a salir el brillo en la foto. Bueno, esto es mejor por ahí que sacar una foto con un celular. Pero bueno, tengo que tener el dispositivo y bueno, escanearlo y después, bueno, bajarlo en la computadora, de ahí enviarlo al celular. Bueno, depende de lo que yo tenga que hacer, es un poquito más incómodo o no. Lector de código de barra, bueno, también entradas. Los códigos de barra básicamente cuando lo escanean, cuando se escanea así en horizontal el código de barra, esas barras básicamente tienen este código que aparece acá abajo. Entonces, cuando ustedes van al súper y le escanean un producto, lo que hace el lector de código de barra identifica que es el 38 055 65 154.
lo busca en la base de datos y dice, bueno, este es el paquete de fideo, marca tanto, bueno, vale tanto. Entonces así se lee. Y este segundo tipo de código de barra, que es el QR que le llaman, que es en 2 dimensiones. O sea, esto se lee con una cámara de fotos y se lee tanto en horizontal como en vertical. Este solo en horizontal. Si uno hiciera una lectura, yo tengo que leer en horizontal. Este otro, que es el código QR, tengo mayor posibilidad de información. El anterior está un poco limitado en la cantidad de caracteres que yo puedo leer. Normalmente lo van a ver en productos así del súper, lo van a ver, qué sé yo, si tienen que imprimir una boleta de pago, les va a generar un código barra de ese estilo, del estilo este, de este estilo. Y bueno, ya de a poco se empieza a reemplazar con el código QR. Que el código QR, la ventaja es que yo, bueno, no necesito un lector especial, sino que con el celular, no sé si han usado el código QR. No. Sí, profe. Sí, cuando pones WhatsApp web en Google, Exacto. va por lo menos. Bien. ¿En qué otro caso más lo han usado? No, yo en ese solo nada más. Hay una aplicación, la aplicación de YPF, por ejemplo, permite pagar combustible y todos los surtidores tienen un código QR. Entonces, que yo en el caso mío lo uso, o sea, termino de cargar combustible y pago usando el código QR del surtidor. O sea, cuando termina uno de cargar, escaneas el código QR del surtidor, ahí te va a aparecer el monto del combustible que cargaste, te dice para, bueno, cuánto tenés que pagar, le das siguiente, seleccionás un método de pago que ya previamente tenés que haber cargado tarjetas de crédito o de débito a la aplicación. Le das pagar, le pones el código de seguridad, por ejemplo en el caso de la tarjeta de crédito, y listo, ya se hizo el pago y ni siquiera tuviste que usar la tarjeta de crédito. Mercado Libre también lo está potenciando mucho para el tema de pagos en comercios y demás. Y si prestan atención, cuando van al supermercado, también en algún lugar les va a aparecer Mercado Pago, donde pueden usar el código QR también para pagar desde la billetera virtual de Mercado Pago, que sería la aplicación que tienen en el celular, con las tarjetas de crédito asociadas. Entonces, bueno, en ese escenario también pueden usar el código QR para hacer pagos, por ejemplo, en este caso. Y de a poco, bueno, se va haciendo más masivo el uso. Bueno, cámara de fotos digital. Toma la foto de forma analógica, la convierte en digital, lo guarda en la memoria interna y bueno, ya queda en formato digital. En su momento nosotros teníamos, cuando fue esta migración de lo que fue analógico a digital, cuando nosotros, bueno, las viejas cámaras que eran a rollo fotográfico era un proceso analógico, porque bueno, era la intensidad de luz que quemaba lo que era el negativo. Después, bueno, empezó la migración a lo que es el digital, que básicamente la cámara digital también tiene un sensor de luz en el fondo, que se abre el obturador, deja pasar la luz, y en ese momento recibe esa información y ya la digitaliza, o sea, ya la transforma en ceros y unos, y lo almacena en la memoria SD de la micro SD que tenga la cámara o la SD que tenga la cámara. Si es un celular, también lo mismo, o sea, lo guarda en la memoria del celular, en la memoria de almacenamiento, o si yo tengo una micro SD conectada al celular, lo guarda en la micro SD. Cámara de video también, algo parecido, nada más a la cámara de foto. Ya hoy en día los celulares han avanzado, por lo menos los de alta gama, están avanzando un montón. Y bueno, ya estos dos nichos ya prácticamente
y yo les digo que van a un futuro a no utilizarse, directamente se van a utilizar lo que es un celular. ¿Por qué? Porque en un celular vos tenés unificado un montón de funcionalidades. Tenés, por ejemplo, un GPS que antes uno tenía que comprar un GPS aparte, bueno, ya lo tenés integrado, la cámara de fotos, la filmadora. Ya los últimos modelos tienen sistemas de estabilización de imágenes que son muy avanzados, y muy superiores a una cámara de video, porque las cámaras de video, por lo menos las de gama media o baja, estabilizadores eran muy acotados. Entonces, en el caso de los celulares se ha avanzado muchísimo y ya hoy prácticamente se graba con más fluidez en 4K o en resoluciones tan altas como 4K y directamente desde el celular. Webcam, bueno, que sería para poder tener en una computadora una cámara web, también dispositivo de entrada. Ahí también la computadora digitaliza toda esa información. El lápiz óptico, que es para leer los códigos de barra que vimos más arriba. Joystick, gamepad para los juegos. Bueno, acá menciona la vieja tarjeta perforada que vimos más arriba, que era una forma de ingresar información a las computadoras. Y las pantallas táctiles, bueno, ustedes lo verán en los celulares, donde yo muevo con los dedos, hago zoom, hago clic, entonces es un equivalente al mouse, y yo también puedo, al teclado también, porque donde me despliega el teclado en el celular, bueno, yo tipeo seleccionando en la pantalla. Cuando tengo que almacenar información, bueno, tenemos los discos rígidos o discos de estado sólido, como yo le decía, en este caso, que es un disco de estado sólido, o el disco duro, donde yo tengo mayor capacidad. En los gráficos que por ahí me han ido pasando, denme un segundo que se está uniendo. Solange, se está uniendo Solange. Hola Solange, ¿cómo estás? Creo que no tenés el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Bueno, estábamos haciendo un repaso ahí del primer PDF y haciendo un mix ahí les decía que por ahí en los trabajos prácticos ustedes me sacaron captura de cuando habla del disco. Bueno, me sacaron captura de acá, de esta partecita. Ah, sí, acá dice el tipo de disco, si es SDD o HDD. Esperen que les voy a mostrar. Vamos a enfocarnos en disco de notebook, donde por ahí es donde se ve más la diferenciación. A ver si encuentro. Bueno, acá por ejemplo yo tengo, esto sería un disco rígido para notebook, chiquitito, de 3,5 pulgadas. Fíjense que ahí dice HDD. Eso por 500 GB sale 2.860 pesos. Y vamos a buscar el equivalente al disco SSD de, a ver quién, este sería el equivalente de 480 GB. Fíjense lo que es la diferencia de precio entre un disco mecánico, 2.800, contra casi 8.000 pesos del disco de estado sólido. A ver si hay alguno más económico.
Sí, acá hay un cachito más económico, pero bueno, andan. Esta es otra marca, Kingston, donde sería el equivalente más o menos a este tamaño. Entonces, normalmente si yo voy y busco, vamos a seguir en Mercado Libre, una notebook. Bueno, esta está de oferta. En las características, bueno, esta puntualmente tiene disco de estado sólido, pero de 64 GB. Igual la voy a dejar ahí para hacer una acotación. Bueno, vamos a comparar esta. Bueno, esta es una notebook del Inspiron de, bueno, 15.6 pulgadas la pantalla. Tiene un Core i3, 8 GB de RAM, la memoria RAM, para que más o menos vayan comparando con los trabajos prácticos por ahí que fueran haciendo ustedes, y 1 tera de disco. Yo, si veo este precio y 1 tera de disco, igual 1 tera es raro que sea de... Es un disco, a ver, vamos a buscar acá. No lo menciona, pero es un disco común, un disco mecánico. A ver si... HDD. ¿Por qué? Porque normalmente las notebooks no vienen con discos de estado sólido de tanta capacidad. Entonces normalmente, si fuera de 500 por ahí puede llegar a venir, pero bueno, esto si tiene un disco de estado sólido de 1 tera, normalmente va a ser una ultrabook, no una notebook, sino sería una ultrabook, que sería una categoría mayor. ¿Por qué? Porque justamente ahí está la diferencia de precios. Yo ahora les voy a mostrar uno de 1 tera, pero acá estamos en 500 GB, 2860 el disco común, el mecánico, y 7300 el disco de estado sólido. Esperen que ya les busco una foto de cómo es adentro. Este sería el disco mecánico. Un plato, un motor que lo hace girar y el cabezal que se mueve. Y esto, o sea, prácticamente es 10 veces, por lo menos 10 veces más lento que un disco de estado sólido. Entonces, por ahí hay veces que cuando en las computadoras ustedes digan, bueno, me anda lenta la computadora, porque puede ser Windows 10 con los discos mecánicos, lamentablemente se pone muy lento. Y esta otra, que la dejé acá, esta tiene 64 GB de disco de estado sólido. Guarda con esas SSD que tienen tan poca capacidad, porque normalmente es del tipo MMC, de este tipo como tienen los celulares, los discos que tienen los celulares. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo, supónganse, si yo tengo una notebook con un disco de estos mecánicos, el conector que tiene esto, o sea, acá en la punta no se alcanza a ver, pero a ver si... Acá en la punta tiene un conector. Acá se ve perfecto. Este es el conector SATA, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? De que este conector SATA es compatible con el conector SATA que tiene este disco SSD. Entonces, yo tranquilamente puedo sacar, cuando tengo una notebook que está muy lenta, puedo sacar la información de esta, mudarla a un disco de estado sólido y así incrementar la velocidad. Ahora, cuando es de este estilo, que tiene solo 64 GB de SSD, no sé si lo menciona abajo, a ver el tipo de... Pues normalmente eso no lo ponen en las descripciones. Procesador, pantalla, a ver, almacenamiento, estaba acá. Ah, acá está, MMC.
Esto viene soldado a la placa, o sea que esa computadora, esta notebook, es una notebook, si yo quisiera ampliarle el disco, no lo puedo hacer, salvo que consiga a alguien que haga microsoldadura. O sea que súper complicado. Entonces guarda con estas computadoras que por ahí parecen un precio atractivo. Yo digo, bueno, es linda la pantalla, zafa el procesador, tiene buena memoria RAM, pero esto es el talón de Aquiles. ¿Por qué le digo esto? Porque una actualización, ya hoy en día un sistema operativo Windows 10 con las actualizaciones y demás, y 64 GB es como que no te va a dejar mucho espacio para guardar documentos y demás. Vas a tener que tener sí o sí un disco externo para almacenar la información y continuamente conectado. Entonces, bueno, llega un momento que es muy engorroso. Un tamaño útil para almacenamiento de información para una notebook 240 GB. Ese es el tamaño que yo siempre recomiendo. Por eso, fíjense que es el más vendido, porque es el tamaño óptimo. Yo ahí puedo tener almacenado el sistema operativo y comparado con la notebook esa de 64, son 4 veces más tamaño. Entonces, yo acá tranquilamente puedo almacenar los datos y demás. Y estas notebook normal, o sea, no vienen con un conector SATA que yo dijera, bueno, le puedo poner un disco adentro para... No, directamente no vienen. Entonces, puede llegar a ser un inconveniente. Y ya he tenido casos de alumnas que me han comentado de que por ahí han comprado una de estas notebooks y después, bueno, o sea, es como que no... Ya les digo, es muy complicado hacer lo que es la actualización. Entonces eso sería a grandes rasgos el panorama de lo que es la parte de discos rígidos. Acá lo menciona como discos duros, pero bueno, le hice una introducción sobre todo lo que es la parte de CD-ROM. Bueno, prácticamente o DVD, Blu-ray que aparecen acá, la diferencia es que tienen distintas capacidades entre uno y otro, pero bueno, ya vieron que en el caso de las notebooks ya casi las nuevas notebooks no están viniendo con lector de CD, incluso esta tampoco debe tener lector de CD. Almacenamiento, pantalla, procesador, conectividad, batería, bueno, no tienen CD. Entonces prácticamente, pero ni esta ni ninguna, o sea, esta otra que tiene un disco común, a ver si tiene CD, no, tampoco tiene. Entonces ya hoy en día los fabricantes el CD prácticamente lo están sacando porque bueno, ya hoy en día uno usa o los pendrive o lo comparte a través de la nube a los archivos. Entonces si uno tiene que ver una película la mira por Netflix, o sea, a través de internet. Entonces bueno, ya es un medio que... Y acá bueno, menciona el tema de las cintas, que las cintas magnéticas se usan en los centros de cómputos para hacer backup, para resguardar la información. Por otro lado tengo lo que es la memoria RAM, que es donde va a ir trabajando el sistema operativo. Varios de ustedes me pasaron, creo que en las capturas, 4 GB de RAM. La memoria RAM es donde va trabajando el procesador, por eso es importante que tenga buena capacidad. Si la memoria RAM llega al 90% de capacidad, ya el procesador empieza a mandar información al disco rígido. Eso es lo que técnicamente se llama paginación. Si el disco rígido es de estado sólido, como en este caso, quizás es imperceptible, o sea, el disco de estado sólido es más lento que la memoria RAM, pero no tan lento como el disco mecánico. Ahora, si ustedes llegan a tener un disco mecánico, van a ver que el disco mecánico va a estar al 100%
no me acuerdo si en alguna de las capturas incluso estaba al 100% el disco. ¿Y eso qué quiere decir? Que está la memoria llegando al umbral del 80-90% y empieza a enviar al disco rígido información, lleva y trae, lleva y trae. ¿Por qué? Porque el procesador, el CPU, el que está arriba, solo trabaja con la memoria RAM, con la información que está en la memoria RAM. Ahora, si yo me empiezo a quedar corto de memoria RAM, esa información empieza. Claro, sí, ahí Solange menciona que tiene un disco. Entonces, en ese caso, empieza a ir al disco rígido. Va y viene información. Supónganse que parte de la información que no la está usando la envía al disco rígido. Después, al rato, cuando la precisa, la trae otra vez a memoria y manda otra cosa al disco rígido. Eso lo vuelve loco al disco rígido, porque está continuamente llevando y trayendo información al disco rígido. Entonces, punto 1, ¿qué sería conveniente ahí si esto está muy al 80-90% y tengo disco? Bueno, duplicarlo. Hoy en día yo creo que los sistemas de cómputos mínimo tienen que tener 8 GB de RAM, 12 GB de RAM, por ahí sería una situación ideal. Y 12, 16, o sea, es súper ideal. Siempre esto depende del trabajo que vayan haciendo y ya saben dónde encontrar justamente la parte de rendimiento. Entonces, cuando les pase esto, que digan, che, la computadora me anda lento, o les pase a ustedes o les pase a alguien conocido, bueno, lo primero que tienen que hacer es ir acá al administrador de tareas y ver qué es lo que está pasando con la performance, o sea, cómo está la memoria, cómo está el disco rígido. Opción 1 es incrementar la memoria RAM y como segunda opción, si es disco de estado el HDD, bueno, quizás cambiarlo por un disco de estado sólido. Esa sería, ya les digo, en Windows 10, dependiendo del trabajo que hagan, pero es casi imperioso hacer un cambio, porque los discos mecánicos, o sea, yo prácticamente en todos los escenarios que lo he visto están al 100%, muchos momentos, claro. Y bueno, fíjense que ahí ya empiezan a mencionar, bueno, que justamente notan lentitud en los equipos. 8 GB, fíjate por ahí cuánto está usando. Tenés, ¿y en qué porcentaje está el uso acá? ¿Cuánto tenés en uso? Bueno, 7,9 GB y sí, ahí tenés mucho en uso. Bueno, el Chrome, por ejemplo, cuando uno tiene muchas pestañas abiertas de Chrome, consume mucho. Yo acá les voy a mostrar, por ejemplo, el Chrome. En este caso casi me está usando 1 GB el Chrome. ¿Vieron? Acá está acá lo voy a ordenar por Chrome. Claro, sí, sí, sí. Sí, es el disco, pero ya te digo, acá el Chrome a mí me está consumiendo casi 1 GB de estos. Entonces, de esto, después, bueno, estoy haciendo la grabación que también me está. No consume nada, pero normalmente el navegador, y acá yo veo todas las pestañas y lo que consume cada una de las pestañas de Chrome. Entonces, normalmente el Chrome hoy en día está haciendo un uso muy intensivo. Si yo veo que la memoria está muy cerca, primero yo iría por llevarlo quizás a 12 GB de RAM. Hay que ver acá las ranuras usadas, cuántas tenés. Ahí en ese punto dice ranuras usadas 2 de 2. O sea que yo tengo 8 GB, tengo dos módulos, dos chips de 4 GB cada uno. Si yo quisiera ampliarlo, tendría que ponerle un módulo de 8 y uno de 4, iría a 12, o dos módulos de 8, iría a 16 GB de RAM. Hay que ver también, bueno, el precio de la RAM, pero bueno, sí, en ese caso
conviene aliviar un poquito de memoria RAM y el disco, si está al 100% continuamente, sí, toda la vida te aconsejaría hacer ese cambio de disco. Bueno, acá hay una explicación después, bueno, cómo funciona el sistema de cómputo, que es esto que yo le decía, que el procesador trae información a la memoria RAM, es como que el disco es donde se almacena para cuando yo apago la computadora, siga estando en la información, la traigo a la memoria RAM y el procesador va trabajando con información que está en la memoria RAM. Cuando termina, cuando yo le doy clic en inicio, apagar el sistema, ahí lo que hace es guarda toda esa información en el disco rígido y me dice ahora puede apagar el sistema. Por eso que es importante que se guarde toda la información en el disco rígido y no quede ahí nada dando vueltas, porque si no después cuando reinicie la máquina va a decir se apagó mal el sistema. Bueno, ¿qué hago en ese caso? Dispositivo de salida, bueno, ya mencionamos las pantallas y el módem. Ahí menciona modem, dispositivo de entrada-salida, sería cuando yo tengo el modem de la cooperativa, que bueno, básicamente, o el router que tengo, bueno, básicamente recibe información, la envía para un lado, para otro, entonces... Y después, la última parte, que es la parte de sistemas operativos, básicamente sistema operativo es la primera aplicación que carga cuando arranca un equipo. Es importantísimo, bueno. Había en uno de los trabajos prácticos que me habían puesto el procesador Android Oreo. Eso sería, el Android es el sistema operativo de los celulares, que sería esto que estamos hablando acá. El sistema operativo es la primera aplicación que se carga cuando arranca un equipo y que después, una vez que cargó, o sea, va a administrar todo lo que va a ser relacionado al usuario y después se cargan las aplicaciones. Entonces, en un principio se cargan los sistemas operativos y después, una vez que ya arrancó, Windows me muestra las ventanitas, el Android me muestra los iconos para que yo me empiece a mover. Entonces, básicamente, y bueno, ahí explica, bueno, ahí aparece Windows, que es lo que usamos en PC. Hay Linux, puede aparecer para lo que es PC. El Android es un derivado de Linux, que en el caso de Android lo gestiona Google. Google hace el desarrollo y después lo que es en Apple está el iOS, que lo desarrolla la empresa Apple directamente. Serían los tres sistemas operativos, bueno, 4 con Linux, los sistemas operativos de amplio uso más conocidos. Entonces, bueno, ahí más o menos ya estamos cortando porque hay gente que, bueno, ahora a las 2 ya entra en otra clase. Con esto la idea era hacer un repaso sobre este documento para que, bueno, aclaren dudas que por ahí tenían. Y ya les voy a estar subiendo otro trabajo práctico y vamos a estar coordinando otro encuentro virtual de este estilo para, bueno, hacer un breve resumen sobre la documentación que vamos subiendo y, bueno, y viendo sobre los trabajos prácticos. Así que ya con esto estaríamos finalizando la clase. Yo cualquier cosa ya les voy a estar informando por el campus, por el aula, las próximas clases que vamos a ir teniendo. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera preguntar? No. Bien. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Hasta luego. Buen fin de. Chao. Chao, chao.